voy a compartir hoy un tema que he titulado Ovejas descontroladas en un mundo paralelo. Tiene todo un sentido lo que voy a compartir. Si a usted le gustan las películas como a nosotros aquí con mi esposa, sobre todo las películas futuristas, como dice el pastor Caballero, si no leen la Biblia al menos vean películas para que entiendan los ejemplos. En la mayoría de películas futuristas utilizan un concepto y es el concepto de mundos paralelos. Se los explico para los que no entienden nada de eso. Es una hipótesis de la física que creen que si usted viajara en el tiempo a otro momento, allí usted estaría viviendo otra realidad diferente a la de acá. Obviamente nosotros los creyentes no creemos en nada de eso, porque entendemos lo que dice la Escritura acerca de la creación de Dios. Solo lo voy a usar como una metáfora. Y sucede algo, no sé si ustedes de pronto la película de Flash, la última serie que sacaron de Flash, que se la tiraron por al final del camino, nos la estábamos viendo todos juiciositos con mi esposa hasta que voltearon la cosa y la embarraron. ¿Qué sucedió? Flash, como él corre a una velocidad, un día supera esa barrera de velocidad y de un momento a otro encuentra un portal interdimensional, algo así como una puerta, y pasa a su pasado, o puede ir al futuro, o puede ir a la época que él quiera, pero resulta que cuando va a la época que él quiera, se encuentra con él mismo. Se encuentra con su yo del pasado o con su yo del futuro todas las veces que quiera. Hay un lío, que él siempre que se encuentra con su yo del pasado o del futuro, él va a tratar de cambiar o su pasado o su futuro. Sea porque en el pasado vio algo que no, o en el futuro ve algo que no, y entonces quiere cambiarlo. ¿Por qué utilizo ese concepto de mundos paralelos? Básicamente porque creo que cuando hay un cambio de pastor en una iglesia, la gente entra como en un mundo paralelo. No sé si les ha pasado, bueno, cuando muere un familiar, cuando muere alguien importante en la vida de uno, uno se siente como metido entre una burbuja, que todavía no acepta la realidad, ¿no? Es la primera etapa del duelo, según los psicólogos también, ¿no? No aceptar la realidad que están experimentando. Así que creo que cuando hay un cambio de pastor en una iglesia, y en este caso que nosotros ya tenemos las maletas empacadas para irnos, se siente un cierto vacío, las personas quedan como, ay, ¿cierto? ¿Cómo cambiamos eso? ¿Cómo pudiéramos volver a nuestro presente que amábamos? Cuando mi mamá todavía, mi mamá me mima, mi mamá me ama, y como que ya mi mamá no está, porque ya tengo 40, ya me casé y me fui para otro lado. Entonces ya tengo como un momento que quisiera cambiar. Entonces cuando hablamos de esos mundos paralelos es ese objetivo que a veces quisiéramos que las cosas o permanezcan como está o las quisiéramos cambiar tan rápidamente que de alguna manera metemos la mano mal, y eso pasaba mucho con Flash, ¿no? De pronto si hacía algo mal allá, perdía algo bueno acá. Él queriendo cambiar su pasado, afectaba su presente o afectaba su futuro. Y muchos de nosotros cuando cambiamos de pastor quisiéramos que nuestro nuevo pastor se comporte como el anterior. Hoy voy a dar un tema que le va a servir a él y nos va a servir a todos para evitar que las cosas cambien de forma abrupta. Yo no sé si ustedes han visto ovejas descontroladas, pero una oveja descontrolada es peligrosa. La idea es evitar que ustedes le vayan a dar lata a los nuevos pastores. Vamos a trabajar en orden. Si como buen papá responsable que soy, pongo las normas de la casa antes de irme. Pero les digo que ustedes llegaron de nuevo a mirar algo, pero espero que les sirva. Bien, ¿cómo evitar que algunos creyentes se descontrolen después del cambio de un ministro? Esto no lo predican en ninguna iglesia. Creo que es la primera vez que escucho una predicación sobre este tema. Tipos de ovejas en un mundo paralelo. Primera, los que comen pastos de otro universo. Tercera de Juan, versos 9 y 10. Ovejas que comen pasto en otro universo. Igual esto nos va a servir también si usted es padre de familia, cuando va a tener que desprenderse de sus hijos, cuando usted va a tener que enfrentar cambios. Esto que usted va a aprender hoy le va a servir. No solo se aplica a la iglesia, aquí lo voy a aplicar a la iglesia, pero pudiera aplicarse en muchos ámbitos, ¿no? Cuando uno cambia de ciudad, cuando uno cambia de empresa, cuando uno cambia de personas, de amigos, todo eso nos va a servir mucho. Para entender que tanto el corazón de las personas que se quedan como los que se mueven hacia otro lugar. Yo he escrito a la iglesia,
Pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Qué tal, hermanito? Lo dejaron en una iglesia, se fue el pastor. ¿Y sabe qué pasó con el hermanito Diótrefes, no? Se creyó la mamá de los pollitos y empezó a mandar. Primer tipo de oveja que entra en peligro a veces en medio de cambiar de pastor, el tipo Diótrefes. Diótrefes, su nombre significa alimentado por Zeus. Entonces recordamos la historia griega, ¿cierto? Significaba alimentado por Zeus. Alguien que se alimentaba creyendo en los dioses, ¿no? Desde ese punto, él se comporta como un dios griego, porque los dioses griegos tenían algo muy diferente al dios hebreo. El dios hebreo siempre se había mostrado como un dios de servicio, alguien que lavaba los pies de otros. En cambio, los dioses griegos siempre estaban dando órdenes. Oiga, este tipo de creyente, oveja que se alimenta por Zeus, que se alimenta de un pensamiento mundanal. ¿Qué piensa de la iglesia generalmente? Que la iglesia se guía como si fuera una empresa. Y entonces arranca a decirle al nuevo pastor, pastor, es que ¿por qué no hace esto así? ¿Por qué no estructura esto así? ¿Por qué no cambia esto así? Él cree que necesita empezar a dar consejos que nadie le está pidiendo. Suele suceder cuando uno cambia de liderazgo, que uno dice, oiga, no, pero es que este líder no hacía esto, pastor, ¿usted por qué sí hace esto, que esto es lo que el otro no hacía? ¿Qué dice de este tipo de oveja descontrolada? Querrá hacerse notar para sobresalir. Vemos a un Diótrefes que, ¿qué es lo que él quiere hacer realmente? ¿Que la iglesia funcione? No, porque dice que no recibe ni a los hermanos que están llegando. El propio Juan está diciendo, no nos recibe. Entonces ya no hacen parte de la rosca, del parche. Oiga, mire que a veces las ovejas se creen más, ¿cierto? Y eso es un lío, y vamos a evitarlo. Su táctica es la crítica, la alta crítica. Generalmente critica a aquellos que pudieran ser una amenaza contra sus ambiciones personales. Lo que entendemos de un Diótrefes es que obviamente él no quería perder ¿qué? O su lugar, o su posición. Y eso suele pasar, mis amados. Y espero que esto suene más como un consejo que otra cosa. Ay, no, pero es que como yo era el de la rosca, el pastor Simón, la pastora Cristina. O sea, creo que como que tengo un cierto nivel, una autoridad, ¿sí? Y no. No, porque cuando cambia de liderazgo, señores, todos entramos a lo mismo. Recordamos a Moisés, ¿no? Recordamos que cuando Dios le dice a Moisés, escoge sacerdotes, y escoge sacerdotes, ¿quién ya no puede entrar al tabernáculo como Pedro por su casa? Moisés ya no puede entrar al tabernáculo, le toca hacer fila igual que él. Resto, porque cambió de liderazgo. Allá ahora los que gobiernan en el templo, en el tabernáculo, son los sacerdotes. Entonces Moisés pudiera ser el líder del pueblo, pero le toca, igual que los demás, haga fila. Importante que entendamos, porque el mismo Cristo nos enseñó a hacer fila, ¿no? Siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomó forma de siervo y se hizo obediente. Oiga, ahí hay una clave. ¿Sabe cuál es la clave, mis hermanos? Aquí el asunto no es decirle al pastor nuevo qué hacer o qué no hacer, sino aprender a obedecer, porque es lo que les hemos enseñado. Y de hecho, nosotros mismos nos hemos sujetado aquí a lo que ellos mismos digan. Lo aprendí yo hace muchos años cuando tomé un liderazgo de jóvenes. Le dije al pastor, porque me entregan un grupo de jóvenes, resulta que había una china que cada 15 días se cortaba las venas. Los otros, en una iglesia, es que, ay Dios mío, salían a la esquina a tomar y a fumar. Se tomaban las cervezas después del culto. Eso era una iglesia. Y el pastor me entrega a ese grupo de jóvenes, como unos 25 jóvenes. Mañosos todos. Sí, porque encima de todo estaban estudiando teología con el pastor. Entonces ni siquiera le decían pastor, sino Osquitar. Es que Osquitar, como eran de la misma rosca del pastor. Entonces cuando al pastor me fue a entregar a mí los jóvenes, yo le dije, hermano, una sola condición, me da autonomía. Me dijo, explíqueme eso. Le dije, Señor, me deja hacer lo que me da la gana con esa gente. Porque si ellos salen y le dan quejas a usted y usted viene y me da quejas a mí, se los devuelvo. Si no me da autonomía para trabajar, yo sé
no le colaboro con esto porque yo no voy a ir en contra suya. Pero sí necesito formar a estos, que están bien bregados, y yo sé cómo hacerlo. En ese sentido, yo quería que le diga al pastor, lo mismo, autonomía. ¿Ustedes quieren pararse acá a cabeza? Ni idea. Ahora, si él se va a torcer y armar secta y ustedes se dejan, perdónenme, ya les enseñó Biblia, ustedes tienen su Biblia. Ustedes mismos ya conocen la palabra de Dios. Entonces, perdónenme, pero ya si se dejan es porque no leen su Biblia, porque tragan entero todo lo que les vaya a enseñar. Y lo mismo se lo hemos dicho con nosotros, ¿sí o no? Porque dice, si aún yo mismo o un ángel del cielo viene y les predica una vaina diferente que está en la Biblia, señores, no crean. Punto. Entonces la responsabilidad de la sana doctrina es de ustedes. Yo estoy seguro, y creo que se lo enseñamos en el tema acerca de sectas, es que las sectas no existen porque hayan líderes sectarios. Existen porque hay gente que les come y los sigue. Las sectas existen por la gente que come entero, que traga entero. ¿Qué más entendemos de Diótrefes? Sigue el arte del desprestigio con frases como, yo siempre había pensado que esto debiera hacerse así. Hay algo interesante y es que, claro, como a uno no lo convencieron, entonces cambio de líder. Esas ideas que tengo yo, esa lista de ideas que vengo para traérselas, a ver si esto sí hacen todo lo que yo he querido que hagan en la iglesia. No, señores. Diótrefes mantiene una actitud de no importa a quién tenga que irse, con tal de ellos sentirse cómodos. Mire que Diótrefes dice que ¿qué hacía? Echaba a los hermanos. ¿Usted se imagina un creyente que está echando a los hermanos de la propia iglesia? Terrible, que llegaba alguien y decía, ay no, usted sí no, le cerraba la puerta. ¿Qué tal ese personaje? Porque eso suele pasar, porque se arman las roscas. Generalmente en las iglesias cuando uno cambia de líder, se los estoy diciendo por 27 años de experiencia paseando iglesias, se arman las roscas. Los ancianos a este lado, los jóvenes aquí a este otro lado. Y los ancianos a darle cantaleta al pastor y los jóvenes a darle bomba al pastor. Entonces usted tiene que evitar que la iglesia se polarice. Oiga, contrastado con este tipo de creyente descontrolado, que quiere realmente tener el control. Juan el apóstol nos señala aquí otro hombre, ahí más adelantico donde usted está. Tercera de Juan 11 al 12. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, o sea, Jesús mismo da testimonio de él. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Oiga, que ahí, mire que Juan se encargó de poner ahí otro tipo de hermanito, diferente al alimentado tipo Zeus, a Demetrio. El término Demetrio significa perteneciente a la agricultura. El nombre enfatiza la disposición a seguir procesos para una buena cosecha. Mire, porque los cambios requieren procesos. Paso a paso. Usted no es que sembró la semilla hoy y ya mañana tiene un árbol. No, a usted le toca seguir un proceso. Entonces, en los cambios de pastor, en una congregación, usted necesita disponerse ¿a qué? A los procesos nuevos. Si yo tenía una matica sembrada en una matera, pero yo sé que puede llegar a ser un árbol, ¿en esa matera me va a crecer? No, porque o se estalla la matica o se estalla la matera. ¿Qué tengo que hacer? Plantarla en una matera más amplia o en un terreno más apropiado para que ella pueda crecer. Y eso implica un proceso de cambio. Es bien importante que entendamos que realmente actuar, y me llama la atención que él dice, el que hace lo bueno es de Dios. Aquí el que hace lo bueno es el que hace todo lo contrario al otro. El otro no quiere seguir procesos. En cambio, un buen creyente se sujeta a los nuevos procesos que se van a llevar. Tipos de ovejas en un mundo paralelo. Los Decepticons. No dije Decepticons. Ustedes ya saben que los Decepticons son los de los Transformers. Decepticons. Esta palabra me la inventé yo. Eso no lo busquen en el diccionario que no lo encuentran. Convirtió una metáfora en una alegoría. Siempre existen ovejas que al venir de un mundo paralelo creen ser seres superiores en sabiduría, en capacidades, y que ellos pueden hacer las cosas mejor y de mejor manera que los mismos pastores entrantes. ¿Por qué? Porque yo llevo más tiempo acá.
yo conozco más los procesos, yo conozco más de las cosas. Entonces digo, aquí veo un pastor nuevo y entonces como que cuando yo veo a alguien nuevo, me lo bailo. Yo creo que en las empresas pasa igual, ¿sí o no? Estaba contando a mi amigo aquí que llega a una empresa y si no me ponen casco blanco, yo no sirvo, aunque era el ayudante, pero quería casco blanco. Y creo que muchos de nosotros queremos el casco blanco por antigüedad. Encontré un texto interesante, el cambio de rey. El pueblo de Israel, la época de los jueces, gobernados por Dios, pero un día ven a otros reinos teniendo rey y dicen, nosotros queremos rey, escójanos rey. Dios les va a escoger rey. Ellos mismos lo pidieron. Y mire lo que pasa. Primera de Samuel 10, 24 al 27. Dice, y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Mire, y eso dice el tono, no, uy, no, esos pastores nuevos, ¿cierto? Porque escoba nueva va re bien. Todo el mundo está feliz con los nuevos pastores. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, viva el rey, viva el nuevo pastor. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino. Entonces arrancó con, bueno, es que esto es lo nuevo que vamos a hacer, ¿cierto? Aquí es que va a funcionar esto así y así y así. Y escribió un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá. Y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Es decir, hubo ciertas personas que tenían más capacidad militar y pues ellos dijeron, pues si hay un rey necesita un ejército y arrancaron a irse con el nuevo líder. Verso 27. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Escépticos. Son escépticos. ¿Ellos qué creen? Si no, este está muy chino para ser pastor. Están muy jóvenes. Eso fue lo que vieron. O sea, no, este Saúl con la pinta. ¿Sí? Encima todos sabemos que Saúl era grande y cara bobo. Y entonces a veces la gente desfía de la cara y dice, no, está muy chino, no, se ve muy pollo. ¿Cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco. Era el pueblo, ya lo conocían. Jalando mulitas allá. Y le tuvieron en poco. Oiga, pilas, con tener en poco lo que Dios escogió. Dice, y no le trajeron presentes, mas él disimuló. La oveja tipo escépticos suele mostrarse escéptica de los resultados que traerá el cambio de liderazgo. No, pastor, usted cambia de pastor y la iglesia acaba. No, espere. Estamos viendo qué es lo que Dios puede hacer. No es que si no está Simón y Cristina. No. Eso es más común de lo que pensemos. Leamos 1 Timoteo 4:12. Ustedes saben que los escépticos eran los enemigos de los transformadores. No hacían sino desbaratar todo. Hermanos, que no vayamos a desbaratar lo poquito que hay, con una mala actitud. Pablo pone a un muchachito chino, Timoteo, chino. Y tiene Pablo que escribirle lo siguiente al muchachito. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Anote eso para que no lo olvide. Nadie tenga en poco la juventud de los nuevos ministros. ¿Cómo se arregla eso? Con un buen ejemplo. ¿Sabe qué aprendí yo? Que el tiempo le da a uno la razón. Realmente uno como ministro, cuando uno llega a un sitio, y se lo estoy diciendo por experiencia, porque yo he reemplazado pastores en iglesias. O sea, nosotros sabemos lo que es ir a reemplazar pastores en las iglesias y arrancan los hermanitos en fila. Pastores que el antiguo pastor oraba así. Pastores que el antiguo ofrendaba así. Pastores que el antiguo pensaba que esto. Y entonces como que uno está pintado en la pared. Y entonces uno, para no sacarles todos los títulos, uno dice, bueno hermanito, qué bendición. Para no sacarle todos los títulos que el otro de pronto no tenía. Porque nuestra actitud tiene que llegar a ser de ejemplo. Que acostumbraron a decir, esperemos hermanito, espere, tranquilo. Sí, gracias hermanito por el consejo. Pero qué fastidio. Qué bueno que le dejen a uno hacer el trabajo que uno le delegaron hacer. Ahora, las ovejas tipo escépticos manifiestan algunas actitudes
Critica todo lo que se hace, pero no aporta ninguna idea nueva. Espera lo peor de cada situación, pues se siente como desprotegida. Intentará dirigir a los que dirigen. Suele armar complot contra el líder. A veces pasa, ¿no? En esos casos, cuando hay cambio de pastor, es generalmente donde tiende a haber división de iglesias. Espero que acá no pase, pero generalmente en las iglesias grandes, se lo estoy diciendo por experiencia, en iglesias grandes tiende a haber división. ¿Por qué? Porque hay ciertos tipos de hermanitos escépticos que hacen lo que dice Números 14:4 y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. O sea, hagámosle la vuelta a Moisés, dividámosle la iglesia a Moisés. Imaginen las bellezuras. Empezaron a hablar con los hermanitos. Hermano, ¿cierto que ese nuevo pastor? ¿Cómo que no? Hermanito, si ve que ese pastor no hace, mire el otro la unción le fluía, le chorreaba el aceite. Cambio ni aceite, trae ni manteca berrano. Como que no les convence y arrancan a criticar todo lo que se hace. Hermano, no. Actúan silenciosamente por atrás del nuevo líder, pero estarán quejándose ante las autoridades superiores. Por eso lo que yo le decía a ese pastor, le decía: hermano, usted viene a darme quejas de una oveja, yo le voy a decir: ¿y por qué no está la oveja ahí con usted? Dándome quejas directamente a mí. Que es que yo soy el líder, no usted. Usted es mi pastor, pero yo soy el pastor de este. Si usted nos va a dar quejas de ellos, primero hable con ellos y ahí sí hable con nosotros. Entonces cuando usted nos llame a darnos quejas, nosotros le vamos a decir: ¿y ya habló con ellos? ¿Listos? Entonces así nos curamos de salud y nos quitamos una campanilla que no necesitamos. Porque el objetivo es que la iglesia funcione. Ahora, si usted tiene que parar al pastor porque está haciendo las vainas mal, pues dígaselo usted de frente. No mande razoneros, porque nosotros no vamos a servir de razoneros. ¿Listos? Tercer tipo de oveja de mundo paralelo: los espiritualoides intergalácticos. Esto es tan bueno. Oiga, arranca todo el mundo a tener sueños, visiones, revelaciones. Pastor, el Señor me dijo. Pastor, el Señor me mostró. Pastor, el Señor soñé. Hermanos, eso pasa. En este punto suelen aparecer los que tienen visiones de todo tipo, los que vienen diciendo Dios dice, uno tras otro, tratando de dirigir al que dirigen. Miren, si uno pone un líder es porque él tiene la espiritualidad que necesita para hacer lo que necesita. Ahora, no quiere decir que si usted ve algo de Dios o esto, no lo hable. Aquí tenemos la libertad de hablarlo. Uy, pero todos los días, uy, pero cada semana con un sueño diferente. Le enseñé algo el domingo pasado al pastor Jeffrey del burrito y el viejito. Ustedes conocen la historia del burrito, el chino y el viejito. Había un viejito que tenía un burrito y un niñito. Alguien dijo: ese viejito con ese burrito ahí no hace nada con ese burrito. Entonces el viejito dice: ay, sí, no va a tocar vender el burrito. El viejito agarra al burrito, agarra al niño y se van caminando. Pasan por un pueblo y en el pueblo les dicen: oiga, pero tan bobos, con un burro y a pie. Y entonces el viejito dice: oiga, sí, no, pues subámonos al burrito. Y se suben los dos al burrito. Se van ahí en el burro. Por el otro pueblo la gente empieza a criticar: oiga, están aprovechados con el pobre burrito. Todo ese peso para ese burrito. Y entonces el viejito dice: no, pues sí, bajemos al chino. Y bajó el chino. Siguiente pueblo, la gente empieza a murmurar: tan aprovechado ese viejito, el pobre niño andando a pie. Y el viejito dice: no, sí, mijito, cambiemos. ¿Sí? Oiga, y así podemos pasar la vida haciéndole caso a todo el mundo. Nosotros, cuando somos puestos por Dios en algún lugar, ¿sabe quién tiene el liderazgo? Nosotros tenemos liderazgo. La responsabilidad delante de Dios como papás, como empresarios, como pastores. Pero todo el mundo: no, pastor, ¿y por qué se sube al burrito? ¿Y por qué se baja al burrito? ¿Y por qué usa el burrito? ¿Y por qué no el burrito? Y es que el Señor me... Observen lo que vamos a ver acá. Un personaje, oiga, póngale cuidado a ese personaje. Les voy a dar el nombre. No se asusten. Absalón. El término Absalón significa Dios es paz o padre de paz. Absalón es algo así como el maestro Shaolin. Paz y amor. Es el papá de la paz. Él está pensando a veces en lo más espiritual. Y entonces mire lo que Absalón hace contra su propio papá. Por eso es que estamos hablando de algo que, perdónenme, pero sí, ¿a cuántos se les ha revelado a los hijos? Segunda de Samuel 15, 1 al 6.
Mire esta belleza lo que hace, porque es que este tipo espiritual ahí de intergaláctico. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Imagínate cómo debería cada vez que llegaba Absalón a un sitio. Eso que Al Capone ni que nada. Y se levantaba Absalón de mañana, ahí sí madrugaba, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Mire, solo yo te voy a escuchar, porque es que yo sí te escucho en el Señor. Yo sí te escucho en el Espíritu. Yo sí voy a orar por ti. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? O sea, para reemplazar al pastor, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Mire, todo pechichón, ¿cierto? De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. ¿Qué tal la belleza? Me lo voy a revelar al papá, entonces voy a ganármele a los empleados. Le voy a quitar la empresa al patrón. Le voy a quitar la iglesia al pastor. Estrategia, ganarme a los hermanos. Los espiritualoides intergalácticos se muestran como hijos mayores. Claro, Absalón, ¿quién era? El hijo mayor de David. Como yo soy el mayor, ¿quién debiera ser el rey? Pues yo que soy el mayor, no que yo el que más oro y ayuno en esta iglesia. Hacerse de caballos es mostrarse más fuerte y maduro que los demás. Se muestran más preocupados por los asuntos espirituales que los propios encargados. Aluden a que el liderazgo actual ya no tiene tiempo. ¿Observan acá ese detallito? No, el rey ya no tiene tiempo para atenderlo a usted. No, es que ese pastor nuevo no que como él trabaja, ya no tiene para visitarme, para llamarme, para... En cambio los pastores sí estaban ahí siempre. Y con que ya no tienen tiempo. Y se sienten ahí como abandonaditos. Y entonces los otros aprovechan que yo sí tengo tiempo para atenderlo. Se colocan en un lugar o en un puesto que nadie los ha puesto. Entonces, a no ser de que ustedes lo pongan a visitar, a llamar y a esto, hagan. De resto, esperen. ¿Quiénes son los que van a dar cuentas? Los pastores van a dar cuentas. Se toman el papel de sobreprotectores. Oiga, vamos acabando. Me está rindiendo últimamente predicar. Tipos de ovejas en un mundo paralelo. Sería la cuarta. Los del tipo Marty McFly. Sí, espero que hayan visto Volver al Futuro al menos. Esas son de mis favoritas. Tipo Martin McFly. Pertenecientes a una película en particular que se llama Volver del Futuro. Oigan, el otro tipo de oveja que tiende a aparecer en medio del cambio de pastores. Los que vienen del futuro. Ellos son futuristas. Generalmente este tipo de personajes tienden a aparecer por causa de ¿qué? Recordemos, en la iglesia hay ancianos y jóvenes. Como los ancianos se resienten por el cambio, entonces aparecen los jóvenes con las superideas. A ver cómo es que la iglesia va a funcionar. En este punto hay algo, y es que aparecen los jóvenes con ideas futuristas, algo bueno pero peligroso si no se controla. Entonces la iglesia termina gobernada por una juventud que desconoce todo sobre las batallas de la fe. Y esto es clave. Y esto le va a servir más a ustedes que a ninguno. Porque hemos visto ministerios que se vuelven muy activistas, crecen, pero crecen como el pan de la panadería de allí. La hermana me dice que ella nos trajo pan. Dios, no, qué tristeza ese pan. Venía calientico, venía infladito, lo dejamos en la bolsa y mientras oramos, cuando lo sacamos ya estaba estripado. Hay iglesias que crecen en volumen, pero han dejado de crecer en calidad, en fe, en la madurez. Y eso pasa a veces porque los pastores, como los jóvenes sí están dispuestos, hagámoslo con... Vamos a mirar. Porque eso sucede y ha sucedido muchas veces en la historia. Primera de Reyes, 12, 6 al 11. Presten atención a esta historia. Uno de los mejores reyes de Israel, ¿cómo se llamó? Salomón.
Y Salomón tuvo un hijito, Roboam. Pero les voy a decir algo. Salomón era muy inteligente, muy sabio, pero el chinito sí le salió muy brutico. Entonces el rey Roboam pidió consejo con los ancianos. Observe, busca primero a los ancianos que habían estado delante del rey Salomón, de su papá cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Observe que, ¿por qué optaron los ancianos? Mire, ustedes son pastores. Su trabajo no es gobernar la iglesia, es servir. Eso fue lo que le dijeron allá a Roboam. Versículo 8. Pero, oiga, siempre que hay un pero, la embarramos. Él dejó el consejo de los ancianos, que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él, o mal criado con él, yo no sé. Y estaban delante de él, y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado o mal criado con él, no sé, le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Mi papá era un flacuchento, él estaba débil, él le faltaba espiritualidad. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Qué tal el consejo de esos muchachos? Usted no, usted impóngase, usted es el líder ahora, usted ahora es el pastor, usted viene a mandar. Nos imponemos aquí. Hay que imponer el liderazgo. Hay que hacer que la gente trabaje más. Fíjate, tremendo el consejo. El de los ancianos era sirva más. El de los jóvenes es póngalos a trabajar más. ¿Qué diferencia de consejos? El menor de todos mis dedos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora usted es el grande. Ahora usted es más grandecito. Este tipo de oveja del futuro suele, primero, procurar por el activismo sin sentido, cargando de trabajo a los demás. En la iglesia no se trata de actividades. Trabajan por metas superficiales del tipo resultados a la vista y pierden de vista la razón de ser de la iglesia. ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia? Servir a los demás. Creo que se lo dije hace 8 días, ¿cierto? A ellos. Les dije, mire, no trabajen porque la iglesia crezca, sirvan a la iglesia. Y Dios va a atraer el crecimiento. A mí me fascina esa frase, porque dice, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. El secreto de que otros sirvan es servirles. No mandarlos, no gobernarlos, no dirigirlos, no ponerlos a trabajar. La iglesia, en este tipo de oveja del futuro, la iglesia puede convertirse en una iglesia fría y cruel que deja de escuchar el consejo sabio. Mire que se necesita ese equilibrio, porque por un lado, el anciano necesita tomar bien su posición, pero también el joven. Ahora, no es que las ideas de los jóvenes sean malas, pueden ser buenas, pero ¿qué necesito yo? Todo debo llevarlo en oración a Dios. Lo mismo usted, si usted tiene una buena idea, diga, Señor, esta idea es de ti, si es de ti, la comparto y Señor, tú le confirmarás al pastor, al líder, porque no es que no traigan ideas, tráiganlas, qué bueno, pero traigan ideas de Dios, no sus ideotas, las de Dios. Vuelvo y digo, yo le estoy hablando aquí más por experiencia que otra vaina. Yo venía de la misión carismática cuando salí de allá. Llego a una iglesia, la iglesia pequeñita. ¿Sabe qué? Pastor, células, almas, ¿cierto? Eso dice la canción. Encuentros. Vamos a hacer guerra espiritual, vamos a pelear con el diablo todos los días. Y entonces, Simón y sus idiotas. Y el pastor me empezó a copiar. Y claro, la iglesia llegó a un punto en que empezamos el primer encuentro de jóvenes, como con 80 jóvenes. ¿Y sabe qué pasó con las idiotas mías?
El pastor se dio cuenta que los encuentros daban plata, que le quedan como 10.000 por chino y si llevaba 80, pues le quedaron una buena platica. Y entonces ya dijo, toca hacer uno y vayan 200. Y trabajen todos como burros para llevar 200 para un encuentro, para que le quedaran y a 10.000 por persona. ¿Perdón? ¿Sabe qué pasó con el pastor? Se torció y se perdió la iglesia. Se perdió todo. Porque no son las ideas de uno. Las únicas ideas que van a perseverar son las de Dios. Eso dijeron los ancianos, ¿cierto? Si la obra es del Señor, eso va a permanecer. Pero si no es del Señor, esa vaina se desvanece. Asegurémonos de que las buenas ideas que traigamos sean las de Dios, no las nuestras. No perdamos la espiritualidad, no perdamos el consejo de Dios, es el más importante, inclusive más que el del anciano y más que el del joven. El consejo de Dios es el más importante siempre. Porque estábamos hablando, por ejemplo, que llegamos a una congregación y habían cambiado de pastor, ¿no? Y el nuevo pastor, jovencito, venía lleno de ideas. Y entonces delegó una hermanita. Y le decimos, bueno, hermanita, ¿y usted qué responsabilidad tiene? Y dice, yo soy la pastora de mujeres. Ah, bueno, ¿y cuántas mujeres hay? La pastora, la hermanita y la hermanita. Líder de mujeres. ¿Y qué piensa hacer con las mujeres? Porque si le preguntaba a la otra era la líder de ujieres. Y la otra era la líder de jóvenes y la otra... Y se estaban liderando a sí mismos. Entonces, hombre, no se necesita liderazgo, pues todavía no me ponga. Cuando necesite, pone. El resto, hermano, pastoreando acá. Entonces, lunes, martes, miércoles, la una pastoreaba a la otra le daba... Hoy esta daba tema de mujeres, la otra mañana le daba tema de jóvenes, la otra mañana tema de mujeres. Hombre, generalmente el tipo de ovejas futuristas sacrifica la vida de la iglesia por los aspectos organizacionales. Conclusión. Ustedes saben que yo siempre doy soluciones, no me gusta estar hablando solo de problemas. Demos soluciones, ¿sí o no? Porque dar problemas es fácil. Soluciones. A modo de conclusión, las soluciones. ¿Listo? Las ovejas inmersas en un mundo paralelo, es decir, que no han aceptado su presente, que no han aceptado el paso a paso, necesitan permitirse los ajustes poco a poco, porque eso es muy sabio también, hacer los ajustes, tanto para que las personas no se resientan como para que el liderazgo no se resienta, porque hemos visto muchas iglesias, nos contaban esta semana, estuvimos con una pastora en Cajicá, hace un trabajo pastoral de 4 años, 74 personas. Y un día el pastor general dijo, no, ya no, usted ya tiene que irse para otro ministerio y entonces déjeme la iglesia, yo le pongo unos líderes, unos pastores. Puso los pastores, en cuestión de 2 meses, 20 personas. De 4 años, votado a la basura porque no se hacen transiciones, no se hacen cambios. Entonces nosotros nos hemos tomado el tiempo suficiente para hablar con los pastores de cada situación, de cada caso, que ellos sepan quiénes son ustedes, de dónde vinieron, cuánto llevan en Cristo, qué madurez tienen, qué escuelas tienen. Ellos tienen todos sus datos. Ellos saben si su merced tiene capacidades para el liderazgo o no. Tiene que hacerse. Juan 3, 22 al 30, y con ese terminamos. Juan el Bautista. Él es el pastor. Él ha pastoreado durante muchos años al pueblo de Israel. Un buen pastor. Se bautizaban más o menos, se cree, unos 40,000 personas al año. Imaginen el trabajo que hizo Juan el Bautista, no fue cualquier... Todos los días tenía ahí 200, 300, bautizando 200, 300 diarios. Imaginen el trabajito del hombrecito, ¿no? Y llega Jesús, pero como Jesús es el duro chacho, entonces, claro, todo el mundo está diciendo, bueno, o con Juan o con Jesús. Y eso sí suena como el cuento de los recién casados que están todo el mundo gritando, arriba el novio, arriba la novia, y pasan borrachitos y dicen, déjenlos que se acomoden como quieran. Hermanos, perdónenme. Sí. Creen que los pastores se acomodan como quieran, ¿no es cierto? Hay que acomodarnos. Perdónenme el cuento. Estaban en ese debate. Si Juan, porque es que Juan era del tipo ayuno, oración, sueños, visiones, revelaciones. Jesús del tipo, venga, comemos. Camine, salimos al parque. Sí, o sea, estos eran dos liderazgos opuestos. Estos eran de régimen de ayuno y oración y estos eran de régimen de guardar la línea, ¿no? Dice Juan 3, 22 al 30, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba.
Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado, entonces estaban trabajando todavía muy al tiempo, ¿no? Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, es decir, del bautismo. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. O sea, le está como corriendo la butaca. Le están haciendo más caso a él. Respondió Juan y dijo, no, díganlo conmigo todos esa frase, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Quién les dio el liderazgo? Se los dio Dios, sencillo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. ¿Sabe qué quisiéramos nosotros? Gozarnos de verlos a ustedes crecer con un nuevo liderazgo, porque no han crecido con nosotros. Han aprendido con nosotros, pero no han crecido con nosotros. Pero con ellos los hemos visto crecer. Y nosotros queremos gozarnos. Y nosotros estamos al lado, como el amigo del novio, pero es necesario que nosotros menguemos y ellos crezcan. Pero van a crecer con ustedes. Así que Juan les aconseja a ellos algunas cosas importantes. ¿Cómo evitar el conflicto? Evite comparar entre liderazgos. Hermanos, no comparen. Ay, es que el pastor Simón sí. Es que la pastora Cristina. No, comparen, por favor. Exponga sus inquietudes con quien debe. Ellos fueron y hablaron con Juan, porque ¿quién era su pastor? En el momento, Juan. Y los que están con Jesús pues, tenían que ir a hablar con usted. Exponga sus inquietudes con el que debe. Entonces, en este momento, ustedes, esplendor de gloria, congregación, sus pastores, ellos dos. Inquietudes con ellos. Vea a Dios detrás del cambio. Qué interesante lo que Juan está diciendo, señores, mire, Dios fue el que hizo el cambio, Dios fue el que propuso este asunto, hagámoslo. Hagámosle caso a Dios, hagamos las vainas como Dios quiere y verá que eso va a funcionar. Hermanos, qué bueno pensar que la obra es de Dios, no es nuestra. Hoy estamos, mañana no estamos, se lo hemos repetido, es una frase mía. Hoy estoy, mañana no estoy. Qué bueno, porque lo importante aquí es Cristo. Tiene que seguir siendo Cristo por encima de todo. Dé a cada uno su lugar para que no tenga que murmurar. Dele a cada uno su lugar. Nosotros hemos sido sus pastores. Ahora ellos son. ¿Ven la diferencia? Son y fueron. Simón y Cristina fueron. Claro, tenemos un lugar en sus corazones. Eso nadie se los va a quitar. Fueron. Porque así como dijo Jesús, yo tengo otras ovejas que tengo que ir a pastorear también. ¿Sí? Necesitamos podernos concentrar allá. Pero no nos vamos a concentrar allá. Si aquí empiezan a llamar pastor y pastor y... Es que el pastor me... Recuerde, el objetivo de Dios es que la familia crezca. Por eso él dice, me gozo de que el esposo esté con la esposa. Mire, se armó un nuevo núcleo. Se armó una nueva congregación, se armó un nuevo ministerio, ya no somos solo esplendor de gloria, ahora somos esplendor de gloria reedificando ministerios. Y qué bueno. Tenga paciencia con el proceso. El término que usa Juan, es necesario que yo mengüe, implica un concepto de paulatino, proceso. Y creo que ya hemos tenido un buen tiempo para aterrizar todo este asunto, para que usted pueda llorar sus lágrimas y, ay, pastor, no se vayan, ¿cierto? Y ahorita dicen, ¿cuándo es que van a ir? ¡Qué bueno! ¿Sí? ¿Cómo era que decían? ¿Ya se van? Como los hermanos Gasca, más despedidos que un mal empleado, ¿verdad? Tenga paciencia con el proceso. Recuerde que el objetivo de Dios es que la familia crezca.
Hermanos, qué bueno. Nos vamos a alegrar todos. Nos vamos a gozar todos de ver lo que Dios va a hacer. Qué bueno. Pero es importante que usted tome su lugar, tome su posición, ore, busquen Dios, acompáñenlos, no los saturen, vayan trabajando paso a paso, deje que ellos mismos se vayan acercando. Si necesitan pastoreo, búsquenlo. Pero si ustedes necesitan pastoreo, Simón y Cristina. ¿Sí? Usted no los va a pastorear la iglesia, ustedes los vamos a pastorear nosotros. Entonces no trate de pastorear a los pastores. Mis amados, vuelvo y digo, quiero dárselos como un consejo de mi corazón, porque he visto iglesias que se han desbaratado, porque ni aceptan al pastor que tienen, ni el pastor acepta las ovejas que tiene, o no logran acoplar, y el acople es muy importante, pero el acople implica amarrar perros. Y hoy hice el trabajo de amarrar perros y no me da vergüenza decirlo, porque ustedes ya nos conocen y saben que somos muy prevenidos de las cosas para que las cosas funcionen bien. Mire, usted hace una parte importante en este lugar, síganlo haciendo, pero háganlo con sabiduría, pidiendo siempre la dirección de Dios. Se les ha enseñado a buscar a Dios, se les ha enseñado a buscar la palabra de Dios. Usemos la palabra de Dios y hagamos las cosas de la forma que Dios quiere que las hagamos.